Bien, ya está iniciando la grabación de las clases, entonces vamos a continuar con el desarrollo de nuestro caso práctico, que es el análisis financiero. Hasta el momento hemos realizado, en este caso hemos elaborado el estado de flujo de efectivo, hemos realizado el análisis horizontal y vertical, ¿no? El análisis vertical, conocido también como análisis estructural, y el análisis horizontal. Ahora lo que vamos a hacer es el análisis de las razones financieras. Este grupo de razones financieras está clasificado en 5 grupos: razones de liquidez, de endeudamiento, eficiencia o actividad, razones de rentabilidad, y el otro que es razones de mercado para aquellas empresas que cotizan en la bolsa. Entonces, hoy vamos a hacer dos grupos de razones. Vamos a hacer liquidez y actividad. Entonces, para ello, nos vamos a ir a nuestro caso, que vamos a recordar un poquito lo que hemos visto hasta aquí. A ver, ¿qué hemos visto hasta aquí? Hemos hecho un análisis vertical. En el análisis vertical habíamos concluido que, por un lado, por el estado de resultado, que había una buena administración en el tema de los costos y gastos, y esto se veía reflejado en un incremento en la proporción de la utilidad del periodo, ¿correcto? Entonces, fíjense, los costos representan aproximadamente un 40% de las ventas, me parece, lo cual es muy bueno, y los gastos operativos representan alrededor del 30%, es decir, incluso año tras año ha ido disminuyendo esta proporción, ¿no? Y esa buena administración de los costos y gastos, pues ha habido reflejado en un incremento de la proporción de la utilidad del periodo. Entonces, como ustedes pueden ver, la proporción año tras año se ha ido incrementando de un 15 hasta un 22%. Por el lado del balance general, habíamos visto que gran parte de la inversión de esta empresa está concentrado en el activo no corriente, básicamente alrededor del 60%, y el 40% aproximadamente está en inversiones de corto plazo, es decir, en el activo corriente. Dentro del activo corriente, la cuenta que tiene mayor participación o mayor proporción es la cuenta en los últimos 2 años, caja y banco. La segunda cuenta que tiene mayor participación son inversiones temporarias, y luego está cuentas por cobrar e inventarios. Entonces, gran parte de esta inversión está concentrado en activo no corriente, y dentro del activo corriente, la cuenta que tiene mayor participación son caja y banco. Entonces, aquí había un problemita que habíamos detectado, que tenemos recursos en efectivo tenemos efectivos en exceso, lo cual no es una buena administración del efectivo, lo cual deberíamos colocar en unas inversiones que nos puedan generar algún rendimiento. Por otro lado, en el lado del pasivo, habíamos dicho que la inversión de la empresa está financiado un 60% con capital ajeno, es decir, con deuda, y un 40% con capital propio. Es decir, para poder invertir en estos activos, se ha financiado aproximadamente un 60% con capital ajeno y un 40% con capital propio. Lo cual es que la empresa está asumiendo un riesgo financiero cuando tengamos algún problema de cumplimiento de estas obligaciones. Mientras la empresa pueda cumplir sus obligaciones, pues no va a tener problema. Además, este financiamiento con capital ajeno tiene vencimiento mayores a un año. Es decir, el 40% de la inversión que está financiado con capital ajeno tiene vencimiento mayores a un año, es decir, es de largo plazo. Y más o menos el 24% o el 25% de corto plazo, lo cual nos muestra que tiene una buena calidad de su deuda. ¿Qué más podemos ver? Análisis horizontal. Habíamos visto aquí, el análisis horizontal nos muestra las variaciones que hay de una gestión respecto a otra para ver los crecimientos o disminuciones de algunas cuentas. Por ejemplo, aquí podemos ver que las ventas en la gestión 2017 y 18 ha sufrido una disminución de entre el 15 y 10%,
pero en el año 2019 se ha recuperado y ha tenido un incremento en las ventas del 17%, lo cual me parece que la empresa se ha recuperado en el último periodo, que es 2019. Como las ventas han sufrido una disminución, también los costos de ventas han disminuido porque estos cuentas están relacionados directamente con el nivel de ventas, y lo mismo sucede en la gestión 2019. Entonces, fíjense que en 2019 las ventas se incrementaron un 17% con respecto a 2018, pero los costos de ventas se han incrementado un 24%, lo cual es que alarmante porque los costos de ventas se incrementaron por encima de las ventas, lo cual no debería ser lo adecuado. Entonces, posiblemente aquí haya que los costos de la materia prima se haya incrementado. Es por eso que haya crecido en mayor porcentaje que las ventas. Entonces, aquí podríamos decir que hay una alarma que debemos tomarla en cuenta el porqué de esta situación, ¿no? Debería crecer las ventas al mismo nivel, perdón, debería crecer los costos de ventas al mismo nivel que las ventas y no en mayor porcentaje. Entonces, aquí tenemos una pequeña alarma que debemos tener cuidado y el saber el por qué sucedió esto. Los gastos administrativos han ido disminuyendo en los años anteriores, que es 2018 y 2017, los mismos los gastos comerciales, pero también en el 2019, como las ventas sufrieron un incremento, los gastos administrativos comerciales también se incrementaron, pero como ustedes pueden ver, más o menos al mismo porcentaje, lo cual también debería encenderlos una alarma y decirnos el por qué está creciendo los gastos administrativos y comerciales al mismo ritmo que las ventas, siendo que los gastos operativos en su mayor porcentaje son gastos fijos, es decir, que no se incrementan al mismo nivel que las ventas, es decir, debería sufrir un incremento no más del 8 al 10%, porque no olvidemos que los gastos administrativos y gastos comerciales están compuestos en su mayor porcentaje por los sueldos administrativos. Entonces, sueldos administrativos sufren un incremento salarial año tras año. Pero, como ustedes pueden ver aquí, hay un incremento casi al mismo nivel que las ventas, incluso los gastos administrativos por encima de las ventas, lo cual también debería llamarnos la atención, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos problemitas, pero como ustedes pueden ver aquí, el resultado, la utilidad del periodo, la utilidad del periodo se ha incrementado en la última gestión en un 33%, que está por encima del crecimiento en ventas. Eso básicamente habíamos dicho que es por el efecto de que tenemos unos ingresos operativos en el año 2019. Sin embargo, en los anteriores periodos habíamos tenido egresos no operativos. Entonces, en el 2019 tenemos unos ingresos no operativos, lo cual ha ayudado de que la utilidad del periodo se incremente en mayor porcentaje que las ventas, lo cual me parece que es muy favorable este crecimiento, pero sin embargo no es por su operación, sino que esto se debe a sus ingresos no operativos. Entonces, nos ayuda esto, pero hay que mejorar estas dos problemitas que tenemos entre los costos de ventas y gastos administrativos. Entonces, no pueden ser que estos se incrementen o crezcan en mayor proporción que las ventas. Por otro lado, en el balance general habíamos visto que la cuenta que tuvo mayor crecimiento dentro de la inversión y dentro del activo corriente es caja y banco, ¿no? El que ha sufrido una disminución de una gestión a otra son inversiones temporales entre 57 y 18%. Cuentas por cobrar, fíjense las cuentas por cobrar. En el último periodo hubo un incremento del 17%, que es al mismo nivel que las ventas, lo cual me parece que es lo normal, porque no olvidemos que las cuentas por cobrar están relacionadas con las ventas, ¿no? Lo que sí debería asustarnos si es que las ventas, perdón, si es que las cuentas hubieran crecido por encima de las ventas, ¿no? Ahí estaría teniendo unos problemas. Eso significaría de que no estoy cobrando a mis clientes, sino que estoy vendiendo sin tomar en cuenta las políticas de cuentas por cobrar. No olvidemos que las
cuentas por cobrar con el tiempo. Al pasar el tiempo, si es que estos no llegan a ser cobradas, pueden llegar a ser incobrables. Entonces, esto nos generaría un costo adicional para poder recuperar. Luego, dentro del pasivo, dentro del financiamiento, podemos ver que la cuenta que tuvo un mayor crecimiento es las cuentas por pagar en el último periodo, 52%. Cuentas por pagar podemos relacionarlo y analizarlo con los costos de ventas, que es del 24% de su crecimiento. Entonces, aquí hay del 52%. Eso significa que puede significar dos cosas. Uno, que he renegociado con mi proveedor en la ampliación del plazo y eso ha ocasionado que incremente mis costos. Y lo otro es que no estoy pagando mis obligaciones que tengo con el proveedor. Entonces, la buena puede ser que haya renegociado con el proveedor. Estoy solicitando una mayor ampliación en el plazo, lo cual hace que se incremente esta cuenta. Pero lo malo sería que no esté cumpliendo estas obligaciones. Eso significaría que estamos perdiendo credibilidad ante el proveedor. Entonces, ahí podríamos tener un problemita. No olvidemos que tenemos liquidez para poder cumplir esta obligación, ¿no? Entonces, hay que saber el por qué el incremento del 52%. Impuestos por pagar, créditos a corto plazo. Aquí significa que en los últimos periodos se ha mantenido estable, pero en la última gestión, en 2019, ha sufrido una disminución. Eso significa que estoy pagando mi obligación de corto plazo, es decir, mi deuda de corto plazo. En cuanto a los créditos bancarios a largo plazo, podemos ver en el último periodo un incremento del 9% y deudas a largo plazo un 18%, ¿no? Entonces, eso significa que hemos obtenido financiamiento adicional en el último periodo, que sería 2019, seguramente para poder sostener este nivel de crecimiento en las ventas, que es el 17%. Por otro lado, el capital social no ha sufrido ningún incremento, es decir, no hubo inyección más de capital por parte de los socios y las utilidades retenidas más o menos se han mantenido estable, excepto en el 2018 que hubo una disminución del 2%. Entonces, las inversiones, hubo un incremento del 7% en el 2017 con respecto al año anterior, 2018 una disminución del 4% y en el 2019 un incremento del 5%. Entonces, eso es lo que podemos ver hasta el momento. ¿Qué podríamos sacar como conclusión hasta ahora? Que hay una buena administración en tema de los costos y gastos, pero podemos ver que en el último periodo hubo un crecimiento porcentual mayor que las ventas, lo cual deberíamos tomar en cuenta para nuestra planificación. Pero a pesar de eso, nuestra utilidad de periodo se ha incrementado en 33%, que es superior a las ventas. Esto se debe a que hemos tenido en el último periodo un ingreso no operativo. Eso es lo que ha ayudado a que nuestros utilidad de periodo se incrementen en 33%. Por otro lado, podemos ver que caja y bancos se están incrementando exageradamente, lo cual no es saludable. Se muestra la capacidad de pago de la empresa, pero sin embargo estos recursos no están siendo utilizados eficientemente, ¿no? Y también podemos concluir que gran parte de su inversión ha sido financiado con capital ajeno, es decir, con capital ajeno del 60% y un 40% con capital propio, lo cual hace que estamos asumiendo un mayor riesgo financiero cuando esto no llegue a cumplir sus obligaciones. Bien, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Ahora vamos a entrar al grupo de razones financieras. Al grupo de razones financieras. ¿Qué son las razones financieras? Básicamente son índices que relacionan dos números contables que estos están expresados en los estados financieros, ya sea en el estado de resultado o en el balance general. Este grupo de razones financieras se clasifica en 5 grupos. Dentro de ellos tenemos la razón de liquidez, la razón de actividad
la razón de endeudamiento, las razones de rentabilidad y las razones de mercado. Estos tres grupos de razones de liquidez, actividad, endeudamiento, los tres primeros grupos nos miden el riesgo de la empresa, y estos últimos dos, razones de rentabilidad y de mercado, nos miden el rendimiento de la empresa. Entonces, hoy vamos a ver nosotros estos dos primeros, que son razones de liquidez y las razones de actividad. Entonces, vamos con el primer grupo de razón, que es la razón de liquidez. ¿Qué nos analiza las razones de liquidez? Las razones de liquidez básicamente nos muestra la capacidad de pago que tiene la empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo. Es decir, en este grupo de razón de liquidez vamos a analizar lo que es el activo corriente y el pasivo corriente. Entonces, este grupo de razón nos muestra la capacidad de pago que tiene la empresa, los recursos con que cuenta la empresa para poder cumplir las obligaciones que tiene de corto plazo. Por eso vamos a analizar el activo corriente, que son los activos más líquidos de la empresa, y el pasivo corriente, que son las obligaciones que tenemos que hacer de inmediato, es decir, de corto plazo, que son menores a un año. Entonces, básicamente, vuelvo a repetir, la razón de liquidez nos mide la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente o para poder cumplir sus compromisos que tiene de corto plazo. Una empresa que tiene problemas de liquidez, esto significaría que esta empresa es incapaz de pagar sus obligaciones o sus compromisos que tiene con acreedores en el corto plazo. Al no poder cumplir estas obligaciones, lo que va a hacer la empresa es perder credibilidad, que es lo fundamental, es lo primero, y obviamente se va a ver afectado si es que no va cumpliendo en los plazos establecidos, va a sufrir ciertos problemas de relación con entidades bancarias o proveedores, los mismos personal. Entonces, ¿cuántas veces ustedes no escucharon en sus trabajos de que decía de que no les abonaron los sueldos cada 30 o 31 cuando correspondía, y les decía que no se abonó los sueldos porque no hay liquidez, es decir, no hay efectivo para hacer cumplimiento de esta obligación? Entonces, esto hace que se baje la productividad del parte del personal para la empresa, ¿no? Además, si no tenemos liquidez, no vamos a poder desarrollar nuestra actividad normal. Es como ustedes no tuvieran ni un centavo para hacer su actividad normal del día de mañana. Si ustedes no tienen liquidez en este momento para hacer su actividad normal del día de mañana, pues no van a poder transportarse a su fuente laboral, no van a poder llevar el pan a casa. Entonces, fíjense que esto les va a traer problemas. Y lo mismo sucede en las empresas. Si la empresa no tiene liquidez para poder desarrollar su actividad normal, pues no va a poder cumplir sus compromisos y no va a poder desarrollar su actividad de manera normal. Y también, si es que realizando este análisis se determina que tenemos una elevada liquidez, esto significaría que hay una utilización ineficiente del efectivo, o podemos ver que hay recursos concentrados que estén en cuentas por cobrar o en inventarios que son recursos inmovilizados que no generarían ningún rendimiento. Entonces tenemos que tener cuidado. Es decir, tenemos que tener liquidez, pero lo necesario, ¿no? Entonces, una vez visto esto, ahora vamos a ver el primer índice, que es el capital de trabajo. El capital de trabajo básicamente son los recursos que la empresa tiene para poder desarrollar su actividad normal. ¿Cómo calculamos el capital de trabajo? Este capital de trabajo simplemente es el activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces, el capital de trabajo neto es igual al activo corriente menos el pasivo corriente, ¿no? Estos son los recursos que tiene la empresa para poder desarrollar su actividad normal. Entonces, vamos a iniciar con el cálculo de nuestra operación y vamos a lo siguiente. Entonces, capital de trabajo. Vuelvo a repetir, capital de trabajo son los recursos que la empresa tiene o con que cuenta para poder desarrollar su actividad normal. Ahora vamos a calcular el capital de trabajo neto.
El capital de trabajo neto, básicamente, es el activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces, colocamos igual, nos vamos al activo corriente, que es cuenta del balance, activo corriente, menos el pasivo corriente, que es cuenta del pasivo patrimonio, 24.611. Entonces, ahí tenemos el capital de trabajo neto. Entonces, fíjese que tenemos un capital de trabajo neto mayor a 0 en los 4 periodos. Eso significa que la empresa tiene recursos suficientes para poder cumplir las obligaciones de corto plazo. Y esto podemos graficarlo. No vamos a intentar, vamos a hacer un mini gráfico para ver el comportamiento de este índice que es el capital de trabajo neto. Entonces, marcadores. Vamos a poner con rojito y lo vamos a poner acá. A ver, un color que se pueda ver. Ahí está. Entonces, ahí podemos ver el comportamiento del capital de trabajo. Entonces, ¿cómo interpretamos? Por ejemplo, en el periodo 2019 dice que tenemos un capital de trabajo de 14.019.000. Eso significa que esta empresa, después de haber cubierto todas sus obligaciones de corto plazo, la empresa dispone de 14.019.000 dólares para poder financiar sus inversiones que quiere llevar a cabo, para poder aprovechar algunos descuentos que estarían ofreciendo los proveedores o para poder financiar alguna inversión que la empresa quiera llevar a cabo. Entonces, después de cumplir sus obligaciones de corto plazo, la empresa todavía tiene 14.019.000 para poder realizar sus actividades adicionales que la empresa quisiera. El otro índice de la razón de liquidez es el liquidez corriente. Vuelvo a repetir, este índice nos muestra la capacidad de pago que tiene la empresa para cumplir sus obligaciones de corto plazo. Y esto no es nada más el activo corriente dividido entre el pasivo corriente. Entonces, fíjese, vamos al activo corriente, que es cuenta de balance, activo corriente dividido entre pasivo corriente. Y esto podemos replicar hacia la derecha. Y de la misma manera, podemos graficar esto. Vamos a graficar. Licen, Sí. una pregunta. Estaba viendo los del libro Ya. y eso de liquidez corriente y es igual que la prueba de circulante. Es la misma. Ah, ya. Es la misma. Ya, Puede ser que Licen. vean con otros nombres, ¿no? Sí, está con otro nombre. Ahí está. Ahora sí. Vamos a quitarle un decimal. Vamos a interpretar con solo decimal. Ahí lo tenemos. Dice que aquí tenemos parámetros. El parámetro es de que debemos tener mayor a 1.5. Ahora lo que interesa es aquí la interpretación. ¿Cómo puedo interpretar este 1.5? ¿Cómo podríamos interpretar? A ver, debajo de este denominador se supone que tiene 1, ¿no es cierto? 1.5 dividido entre 1 es 1.5, ¿correcto? Entonces, debajo del 1.5, es decir, el denominador del 1.5 es 1. Ahora, lo que yo tengo que preguntarme es lo siguiente. ¿Quién está en el denominador? En la fórmula. El pasivo corriente. ¿Y quién es el pasivo corriente?
son las deudas de corto plazo. Son las deudas de corto plazo. ¿Y quién está en el numerador? El activo corriente. Entonces, ¿quién es el activo corriente? Son los recursos. Son los recursos que posee la empresa. ¿Correcto? Entonces, fíjense la interpretación. Una vez que ustedes sepan qué es lo que está en el numerador y el denominador, dicen, fíjense, en el denominador tiene 1, decimos, por cada $1 de deuda de corto plazo, por cada $1 de deuda a corto plazo, la empresa cuenta con 1.5 de activo corriente para poder cumplir esa obligación de corto plazo. Vuelvo a repetir. Por cada $1 de deuda de corto plazo, la empresa tiene 1.5 de recursos para poder hacer frente a esta obligación que tiene la empresa. En castellano, la empresa debe $1 y la empresa tiene 1.5 para pagar ese $1 de deuda. Entonces, fíjense cómo se facilita la interpretación cuando yo analizo lo que está ahí. Por cada $1 de deuda, la empresa tiene 1.5 dólares. ¿Eso significa qué? ¿Que la empresa tiene o no tiene capacidad de pago? ¿Qué pueden decir ustedes? Ahí tiene, ¿no? Liquidez. Tiene. La empresa sí tiene capacidad de pago. O sea, debes 1 y tienes 1.5. O sea, hay capacidad de pago. Y eso sucede en los tres periodos. Eso sucede en los 3 periodos. 2018, 2017 y 2016. Entonces, la interpretación es eso. Entonces, ustedes dicen, por cada $1 de deuda a corto plazo, la empresa tiene 1.5 de activo corriente para hacer frente a esa obligación. Ahora veamos el comportamiento de este índice corriente. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Hubo variaciones drásticas? ¿Hubo cambios drásticos de un periodo a otro o se ha mantenido sobre el mismo nivel? Hubo en el 2018. En el 2018 bajó un punto. 2016 teníamos por cada $1 1.6 dólares. En el 2017 por cada $1 de deuda 1.7 dólares. 2018 por cada $1 1.4. 2019 1.5. Como ustedes pueden ver, no hubo mucha variación. O sea, más o menos se ha mantenido por el mismo nivel. Si hubo variaciones, son mínimas, son pequeñas, en un punto básicamente. ¿Correcto? Entonces, básicamente, esto nos muestra que la empresa sí tiene capacidad de pago para poder cumplir sus obligaciones que tiene. Entonces, la empresa podemos decir que sí es líquida, que sí puede cumplir sus compromisos que tiene en el corto plazo. ¿Correcto? Pero esta empresa va a poder cumplir sus compromisos, como ustedes pueden ver ahí, siempre y cuando la empresa, pues, cobre a sus clientes, porque no olvidemos ¿qué cuentas están dentro del activo corriente? Están caja y banco, ¿no es cierto? Está caja y banco. ¿Quién más está? Cuentas por cobrar. ¿Quién más está? Inventarios y las inversiones temporarias. Entonces, la empresa tiene capacidad de pago siempre y cuando su actividad normal se cumpla, es decir, pueda cobrar a sus clientes y pueda vender sus productos que tienen en estos almacenes. ¿Vamos bien? ¿Queda claro hasta aquí? Sí. Bien. Bien, ahora sí. Entonces, esta empresa tiene capacidad de pago si cumple con su actividad normal,
Es decir, cobra a sus clientes, vende sus mercaderías que tiene. Ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero ahora vamos a ser más estricto. Es decir, no vamos a tomar en cuenta el activo menos líquido del activo corriente. ¿Cuál es el activo menos líquido del activo corriente? ¿2018? No, ya, en el 2018 obviamente hay menos liquidez. Ya, estamos. Ahora vamos a calcular otro índice que es la prueba ácida. Lo que nos hace esta prueba ácida es ser mucho más exigente en el análisis de nuestra liquidez. En la prueba ácida no se toma en cuenta los inventarios para determinar la capacidad de pago. ¿Por qué no se toma en cuenta los inventarios? Porque es el activo menos líquido del activo corriente. ¿Por qué es el activo menos líquido del activo corriente? ¿Por qué creen que el inventario es el activo menos líquido del activo corriente? Porque para poder obtener el dinero, primero tiene que comercializarse el producto. ¿Ya? Porque es un activo corriente de más lenta o rotación. Entonces, exactamente, como decía su compañero, para que pueda volverse efectivo el inventario, primero se tiene que vender. Una vez que se venda, se va a convertir en cuentas por cobrar. Es decir, para hacerlo efectivo, esto demora más que las cuentas por cobrar, porque las cuentas por cobrar ya las están hechas, lo único que falta es cobrar. Pero sin embargo el inventario no. Primero tenemos que colocarlos como ventas, esto se convierte en cuentas por cobrar y recién nos va a regresar el efectivo. Entonces por eso, siendo más estrictos en nuestro análisis de liquidez, lo restamos el inventario. ¿Correcto? Entonces ahora vamos a evaluar nuestra capacidad de pago con todas las cuentas del activo corriente, pero menos el inventario. Entonces vamos a hacer la misma operación. Entonces decimos, colocamos igual, activo corriente, que es cuenta de balance, y lo vamos a restar el inventario ahora. ¿Qué va a pasar si y dividido entre activo corriente? Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra liquidez si no tomamos en cuenta el inventario? Entonces, de la misma manera, para ver el comportamiento, su análisis, lo que voy a hacer es graficar. Ahí lo tenemos. Ahí está. ¿Qué pasó con nuestra liquidez? Sin tomar en cuenta nuestro inventario, ¿esta empresa tiene o no tiene capacidad de pago? Tiene. Sí tiene capacidad de pago. Fíjense, por cada $1 que tenemos nosotros de deuda, la empresa tiene 1.5 en el 16, 1.6 en el 2017, $1.30 en el 2018 y $1.40 en el 2019. Es decir, esta empresa, tomando en cuenta simplemente caja y banco, inversiones temporarias y cuentas por cobrar, esta empresa sí va a poder cumplir sus compromisos. O sea, hay capacidad de pago. ¿Correcto? Porque si viene a cobrarme en este momento, yo con el inventario no puedo contar. Porque el inventario es stock de productos. Entonces yo no puedo decirle a mi proveedor, mira, tengo aquí mercaderías, llévate eso en cuenta de pago. Eso sería lo peor que puedo hacer, ¿no? Entonces, siendo más estrictos, que se llama prueba ácida o liquidez rápida, entonces no tomamos en cuenta que es el activo menos líquido del activo corriente, que son los inventarios, porque estos demora para poder convertirlos en efectivo. Entonces, no ha sufrido muchos cambios. Esta empresa, sin tomar en cuenta sus inventarios, aún tiene capacidad de pago. Ahora vamos a ser muchísimo más estrictos todavía y vamos a
calcular el índice de liquidez de efectivo. Es decir, simplemente me voy a preguntar ahora ¿qué pasa si mis proveedores o mis acreedores de corto plazo vienen y quieren cobrarme en este momento? ¿Hasta cuánto yo puedo pagarlos? Entonces, simplemente tomando en cuenta la disponibilidad. Entonces, calculamos. Va a ser igual. Disponibilidades. Es cuenta de balanza. Disponibilidades dividido entre ¿quién? Entre el pasivo corriente. Lo vamos a quitar. Esto de acá. Y lo vamos a poner no en porcentajes. Ahí está. Graficamos nuevamente este índice. Ahí está. Ahora sí. ¿Puedo hacer frente en este momento si vienen a cobrarme mis acreedores de corto plazo? ¿Puedo cumplir con esos compromisos? Sí. Sí, esta empresa sí puede cumplir sus compromisos. O sea, por cada $1 de deuda de corto plazo, si quieren venir a cobrarme en este momento, yo voy a poder pagar sin ningún problema. Lo único que tendría que hacer es recuperar mis inversiones temporarias que tengo en el corto plazo. Pero eso como son de corto plazo no voy a tener problema. Eso los puedo recuperar. Por ejemplo, es como usted tenga su dinerito invertido en un DPF y si alguien quiere cobrarlo, pues usted puede hacerlo, ir a retirar su DPF. Lo único que va a perder son los intereses nada más. Pero puede retirarlo, puede disponer de ese dinero. ¿Correcto? Lo único que va a ser penalizado es no lo van a pagar los intereses nada más. Pero esta empresa, fíjense, con caja y banco, es decir, con caja y banco y sus inversiones temporarias, sí puede cumplir sus compromisos de corto plazo. ¿Y cuál es el comportamiento histórico? Fíjense que el comportamiento histórico no ha sufrido muchas variaciones, excepto en el 2018. Es donde ha disminuido su liquidez, pero en los demás años ha mantenido más o menos el mismo nivel. Ahora, ¿qué puedo decir al final? Viendo los parámetros. Dice que liquidez corriente debe ser mayor a 1.5. La prueba ácida debe ser mayor a 1. Este es mayor a 1.5. Sí, estamos por el mismo nivel. Prueba ácida mayor a 1. Todos son mayores a 1. Porcentaje de efectivo, por lo menos, esto debería ser efectivo 0.50. Mayor a 0.50. Y todos están mayores. Entonces, si alguien les preguntara a ustedes y les dijera, ¿esta empresa tiene capacidad de pago? ¿Ustedes qué dijeran? Sí. Sí, la empresa tiene capacidad de pago. O sea, esta empresa no va a tener problemas de liquidez porque tiene capacidad de pago. Pero sin embargo, ustedes pueden ver aquí que tiene recursos en exceso. Es decir, tiene un exceso de liquidez y eso también es un problema. Un problema es que no tenga dinero, que no tenga liquidez para cumplir mis compromisos y también es un problema si yo tengo exceso de liquidez. Eso significa que no lo estoy utilizando eficientemente los recursos. ¿Correcto? Entonces, esta empresa sí tiene capacidad de pago, pero tiene problemas de administración de la liquidez. Es decir, tiene liquidez en exceso que no está siendo utilizado eficientemente estos recursos. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta?
¿No hay consultas? ¿No hay preguntas? En su interpretación, análisis, todo eso, de los tres hablamos, ¿no? O de los cuatro, ¿no? Exactamente, ¿no? Aquí la interpretación sería, no olvidamos, por cada $1 de deuda, bueno, en la gestión 2019, por cada $1 de deuda, la empresa tiene o cuenta con $1.5 para hacer frente a esa obligación de corto plazo. Y el análisis del comportamiento histórico, ¿no? El comportamiento histórico de este índice de los últimos 4 periodos ha sido estable, es decir, no hubo muchos cambios, ¿no? En un mantenimiento. Y de la misma manera de los otros índices. Ahora, la conclusión es lo siguiente. La conclusión, ¿cuál es la conclusión? Que la empresa sí tiene capacidad de pago, pero sin embargo, tiene un exceso de liquidez, que eso significa que no está siendo utilizado eficientemente estos recursos. ¿Correcto? Esa es la conclusión. ¿Vamos bien? Vamos con el otro grupo de razones, razones de actividad. Algunos lo llaman razones de eficiencia o razones de actividad o razones de rotación. Entonces, ¿en qué consiste este grupo de razones? ¿En qué consiste este grupo de razones? Razones de eficiencia o actividad. Básicamente, este grupo de razones mide la efectividad y eficiencia con que la empresa utiliza sus activos para generar recursos internos al administrar en forma adecuada los recursos invertidos en este negocio. Entonces, vamos a ver de cómo han sido administrados los activos de la empresa. ¿Correcto? Para ello vamos a calcular la rotación de inventarios, el plazo promedio de cobro, el plazo promedio de pago, la rotación de activos totales y la rotación de activos fijos. Aquí podemos aumentar, si quieren, vamos a aumentar algo, insertar, vamos a insertar aquí. Vamos a calcular el plazo promedio de inventario. Dicen, no sé si soy yo, pero estoy en su diapositiva. Sí, está en la diapositiva. ¿Está en la diapositiva? A ver, vamos a ver ahorita. Sí. Ahora sí. Así ya. Perfecto. Ahí está. Vamos a calcular la rotación de inventarios, el plazo promedio de inventario, el plazo promedio de cobro y el plazo promedio de pago. Luego vamos a calcular la rotación de activos totales y la rotación de activos fijos. Entonces vamos con el primero. El primer índice de la razón de actividad o eficiencia, rotación de inventarios. Dice que es costos de ventas dividido entre el inventario. Entonces, ¿qué cuentas el costo de ventas? ¿De balance o está resultado? Fíjese que las razones, decían, son índices que relacionan dos números contables. En este caso, la cuenta costo de ventas e inventarios. ¿Costos de ventas es cuenta de resultado o cuenta de balance? Resultado. Cuenta de resultado. Entonces me voy al resultado, dice costo de ventas, dividido entre inventarios. Dice, ¿el inventario es cuenta de resultado o cuenta de balance? Balance. Cuenta de balance, inventarios. Ahí está. Entonces, esto y replicamos hacia la derecha. Entonces, ahí tenemos 6, 4, 5, 4 y 4. Vamos a graficarlo para ver el comportamiento histórico y podemos ver que hubo una pequeña disminución. Ahí está. Ahora nuevamente. Primero tengo que interpretar estos numeritos. ¿Qué significan estos? ¿Cómo puedo interpretar este 4?
¿Cómo puedo interpretar ese 4? Puede ser el número, el 4 es el número, bueno, tenemos 4 veces para rotar el inventario durante todo el año en la empresa. A ver, ese 4 dice que los inventarios de la empresa rota en el año 4 veces. Es decir, este inventario en el año se vende 4 veces. Eso significa, más o menos estamos hablando de cuánto, de cada trimestre. La rotación de inventarios de esta compañía o de esta empresa es de cada trimestre. Por eso dice que estos inventarios llegan a colocarse como ventas 4 veces en el año. Ahora, si ustedes quieren ver la interpretación para hacer su proyecto final, fíjense que en la presentación que yo los pasé, ¿lo pueden ver la presentación? No, listen. No, No, no se ve. Never. Ahora sí. Sí. Entonces, fíjense, aquí dice, indica las veces que se transforma la inversión hecha en inventarios en cuentas por decir, se colocan a la venta, ¿no? Costo de venta. Entonces, fíjense la interpretación. La empresa transforma su inventario en ventas 4 veces en el año, es decir, 4 veces en el periodo. Entonces, lo único que tienen que hacer en vez de N, usted colocarlo 4 veces. Entonces, eso les va a ayudar para poder interpretar. Luego dice, esta razón se expresa en veces, como les decía, 4 veces en el año. Mientras más alta sea la rotación de inventarios, más eficiente se considera la administración de la política de inventarios de la empresa. Entonces, ¿qué significa eso? Mientras más veces sea la rotación de inventarios, va a ser muchísimo mejor. Va a ser muchísimo mejor, ¿correcto? Entonces, ¿qué les parece que esta empresa renueva sus inventarios, es decir, coloca en venta 4 veces en el año, es decir, cada trimestre? ¿Es muy poco? ¿Es lo adecuado? ¿Mm? Depende, ¿no? ¿Qué tipo de empresa estamos analizando? Industrial. Industrial. Es una empresa industrial que se dedica a la producción y comercialización de gaseosas. Estamos diciendo que cada trimestre renueva los inventarios, es decir, para renovar los inventarios tiene que venderse en la totalidad y renovar. Eso significa que 4 veces lo hacen el año. ¿Le parece adecuado 4 veces en una empresa de ese tipo? Ahora, si ustedes quieren, lo vamos a medir en días. ¿Cada cuántos días sus inventarios se colocan a la venta? Es decir, se venden. Entonces, hay 2 maneras de calcular. Uno, como está aquí en la fórmula, dice, fíjense, inventarios, que es cuenta de balance. Inventarios, cuenta de balance, por 360, que son los días comerciales que tiene el año, dividido entre costos de ventas. Ahí está, 58 días, 72, 85 y 83 días. Esta es una manera. La otra manera que puede calcularlo directamente es lo siguiente. 360 días comercial del año dividido entre la rotación de inventarios. Es lo mismo. Puede calcularlo de esa manera también. Fíjense, sale 58, 72, 85 y 83. Cualquiera de esas 2 usted puede utilizarla. Eso también está en su presentación por si acaso. Si ustedes lo han leído, lo han visto algo. Más directo así, ¿no? Es más directo. Entonces, plazo promedio de inventario. Bueno, esto es lo que acabamos de calcular. No sé si está, no está el otro. Entonces está en su guía adicional, está. En su guía adicional. Entonces, ¿cómo podemos interpretar, por ejemplo, nos sale 83 días, creo, en el último año? Dice, la empresa llega a vender los productos en existencia cada 83 días en el periodo. Ahí está. Entonces, fíjese, nos está diciendo, esto se expresa en días, esto está en días. Esta empresa demora en vender
su producto 83 días. ¿Qué les parece? O sea, desde el momento que se compra la materia prima, entra al proceso productivo y colocar a la venta, tiene una demora de 83 días. ¿Es bueno o es malo? Es como te estaría preguntando, usted que se dedica a vender algún producto, agarra ese producto usted y demora en vender 83 días. Si es en su totalidad, digamos, todo su stock pues, es bueno, pues, ¿no? Hablando de esta empresa, ¿no? Hablando de esta empresa. El primer año le ha ido mejor, ¿no? Hubo más rotación. Hubo más rotación. Se ha Entonces, visto más rotación. Y esto se ha ido incrementando año tras año. Es decir, la rotación ha sido más lento a medida que va pasando los años. Si ustedes podemos hacer la gráfica, el mini gráfico, ustedes van a poder ver el comportamiento. Fíjense, año tras año hemos ido demorando más días para poder vender nuestros productos. Lo cual algo malo está sucediendo, ¿no? Algo malo está sucediendo. Y eso es lo que podemos ver en el análisis horizontal también. Fíjense que el inventario en el último año ha crecido en un 22%. ¿No? Fíjense, 2018, 2017, 4%. En el 2019 con respecto a 2018, 22%. ¿Vamos bien? Eso también se ve reflejado en la rotación que ha tenido. Es decir, en los días que está demorando en vender sus productos. Entonces, lo cual debería llamarnos la atención. Y fíjense que el comportamiento es ascendente, es decir, significa que cada periodo que pase, estoy demorando más días para poder vender mis productos. Lo cual debería ser lo contrario. O sea, ¿cuál es preferir? ¿Que usted demore más días en vender su producto o demorar menos días? Demorar menos días. Demorar menos días. Es decir, al demorar menos días, voy a tener una mayor rotación de mis inventarios. Por esto voy a tener mayor rotación. Al tener mayor rotación de mis inventarios, yo puedo incrementar mis ingresos. su ganancia. Claro, las ganancias, obviamente. O sea, si yo vendo más rápido mis productos, significa que voy a obtener mayores ingresos. ¿Vamos bien? Ahora calculemos, también se puede calcular la rotación de cuentas por cobrar, es decir, cuántas veces rotan mis cuentas por cobrar en el año. También puedo calcular mi rotación de cuentas por pagar, cuántas veces yo pago a mi proveedor en el año. Pero en este caso no hay esa, no lo estamos calculando, pero vamos a calcular directamente los días. ¿Correcto? Vamos a calcular el plazo promedio de cobro, es decir, cuántos días yo demoro en cobrar a mis clientes después de venderle el producto. Y eso va a ser igual a ¿qué? Cuentas por cobrar es cuenta de balance. Cuentas por cobrar por 360. Todo eso dividido ¿entre quién? Entre las ventas. Y esto vamos arrastrando hacia la derecha y vamos a graficarlo también. Vayan analizando, vayan viendo esos números. ¿Qué significa eso? Listen, eso podría ser que tenemos, digamos, en el 2019 tenemos 38 días para cobrar al cliente durante todo el año. No. Eso te dice, nosotros demoramos en cobrar a nuestros clientes 38 días. Es decir, usted lo vende hoy y va a poder cobrar recién de aquí a 38 días. O sea, más de un mes. Es Ese es lo que el significa. crédito que se le ha dado, ¿no? El plazo promedio me está diciendo de mis cuentas por cobrar es de 38 días. Eso es lo que me está diciendo. Posiblemente la política de cuentas por cobrar sea de 30 días, más o menos se asemeja a 30 días.
O sea, es decir, mi política de cuentas por cobrar es de 30 días, pero sin embargo nadie me paga dentro de los 30 días. Fíjense, estoy cobrando dentro del 33 en el 2016, en el 2017 cobré dentro de 37 días, 2018 38 y 2019 dentro de 38, es decir, 8 días atrasados. ¿Y eso es bueno o es malo? A ver, ¿qué prefieren ustedes? ¿Que demoren menos días al cobrar a sus clientes o demoren más días? Demorar menos días. Es malo en todo caso porque Y el lo cliente malo se va a acostumbrar a pagar más tarde. exactamente. Si usted no lo para aquí, esto periodo a periodo se va a ir incrementando. El 2020 va a ser 40 días, el 2021 va a ser 45 y así se va a ir incrementando. Y eso es un problema, porque ese dinero no está dentro de nosotros, no está dentro de la empresa. ¿Dónde está ese dinero? Ese dinero es nuestro. ¿Dónde está? Flotando. Está en la calle, está en los clientes. Es decir, nosotros lo estamos financiando a nuestro cliente por 38 días. ¿Sí o no? Nosotros como empresa lo estamos financiando al cliente por 38 días. ¿Te está pagando algún interés? No. No. Y si usted deja pasar esto, con el tiempo va a ir incrementándose los días, es decir, vamos a demorar más días, y eso nos va a traer problemas a futuro. Nos va a traer problemas. Pueden llegar a hacer estas cuentas incobrables. Si usted no cobra a sus clientes no les va a venir a tocar la puerta y les va a decir, yo tenía una deuda con ustedes y lo voy a pagar. Siempre uno tiene que estar encima de los clientes, mandando unas cartitas, un correíto para hacerlo de acuerdo. ¿No es cierto? Porque si no cobras a tus clientes, no vendes tu mercadería, ¿cómo vas a desarrollar tu actividad normal? ¿Cómo se pagan las obligaciones que tiene la empresa? ¿Cómo pagamos nuestras deudas? ¿Con amor o con dinero? Con dinero. Con dinero, pues, ¿no? O sea, con amor no se paga, ¿no? Entonces necesitamos dinero, necesitamos cobrar a nuestros clientes, necesitamos vender la mercadería que tenemos. Entonces, si se cumple esos dos, si nuestra actividad normal es vendemos nuestra mercadería, cobramos a nuestros clientes, vamos a poder pagar. Caso contrario, no se va a poder cumplir. ¿Correcto? Entonces, fíjense, aquí en ambos casos hay un problema. Estamos demorando cada vez más días en vender el producto. Y no solo eso, también estamos demorando más días en cobrar a nuestros clientes, lo cual nos debe llamar la atención. ¿Correcto? Nos debe llamar la atención. Fíjense, si vamos en este ritmo ascendente, eso significa que para el 2020 vamos a demorar 40 días, luego 43 o 45. Entonces, fíjense la curva del mini gráfico, es ascendente. Y lo mismo pasa con el plazo promedio de inventarios. Cada día estoy demorando más en vender mis productos. Porque no vender mis productos, ¿qué significa? Que se incrementen mis costos, ¿no es cierto? Lo primero es que yo tengo recursos inmovilizados. Uno que está en la calle, que está en los clientes. El otro está en almacén como stock, que no generan efectivo. Ahí lo tenemos. Son que tenemos recursos inmovilizados que me generan costo adicional. Uno, para su mantenimiento de este inventario es costo. Si yo estoy vendiendo productos de moda, si no se vende en su temporada, pasan de moda y van a bajar de precio. Si son productos perecederos, peor todavía. ¿Correcto? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Tengo que analizar qué tipo de producto estoy vendiendo también. ¿Vamos bien? Ahora vamos a calcular el plazo promedio de pago, es decir, cuántos días yo estoy demorando en pagar a mi proveedor.
La primera pregunta que los quiero hacer aquí es, ¿yo debo demorar más días en pagar a mis clientes o menos días? Perdón, a mi proveedor o menos días. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Mm? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Están ahí? Eso, licenciado, tiene plazo, ¿no? Para para pagar a los proveedores. Claro, Entonces hay sería, plazos. Hay que cumplir esos plazos. Pero si te toca negociar, ¿qué negociarías? ¿En pagar en menos días o más días? Más días. Más Más días. días. Es lo más lógico, es más días. O sea, negociar el plazo más largo posible y cobrar al plazo más corto posible es lo más lógico, ¿no es cierto? Entonces vamos a Claro, ahí ver. se negocia, se le dice tanto de cantidad, de aumento de compra, pero te lo pago en ciertos días, digamos. Claro, es Eso le negociar. conviene. Es negociar, aquí viene el poder de negociación, de ampliar el plazo lo más que se pueda, ¿correcto? Y lo más adecuado, si ustedes quieren, es que el plazo de pago debe estar por encima del plazo promedio de cobro. No puedo tardar más días en cobrar a mis clientes que pagar, porque si no, ¿con qué voy a pagar? Ya les dije que con amor no se paga, se paga con efectivo. Entonces tienen que ingresarme efectivo primero para después pagar. ¿No ven? Ahora sí, dice que el plazo promedio de pago va a ser cuentas por pagar por 360 dividido entre las compras. Pero tengo un problema. No tengo las compras. ¿Los puedo calcular las compras? ¿Recuerdan en contabilidad cómo se calculaba? El costo de mercadería vendida. A ver. Costo de ventas o mercadería vendida le llamaban, era igual al inventario inicial más las compras menos el inventario final, ¿no es cierto? Eso es lo que han visto en contabilidad. Los costos de ventas será igual a inventario más inventario inicial. Inventario inicial más compras menos inventario final. ¿Qué es lo que estoy buscando yo? Tengo costos de ventas que está aquí. Tengo inventario inicial que está en el balance. Tengo inventario final. Es decir, tengo esto y tengo esto. Lo que no tengo es las compras. Pero puedo calcular las compras, ¿no? Puedo despejarlo. ¿Cómo despejo? Compras va a ser igual a ¿qué? Compras va a ser igual a costo de ventas. Inventario inicial que está sumando pasaría a restar. Inventario final que está restando pasaría a sumar. Entonces las compras va a ser igual al costos de ventas menos inventario inicial más inventario final. Entonces, dicho esto, vamos a empezar a calcular las compras para el 2017. Para el 2016 no puedo, porque para calcular el 2016, para calcular las compras del 2016, necesito inventario inicial. Por ejemplo, para el 2017, ¿cuál sería mi inventario inicial y cuál sería mi inventario final? Los inventarios están en el balance general. En el 2017, ¿cuál es inventario final y cuál es inventario inicial? El inventario del 2017, ¿es inventario final o inventario inicial para el 2017? Final. El final. Final. Es final. ¿Y el inicial sería el del 16. 2016? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué traemos aquí? Inventario inicial.
El inventario inicial sería el del 2016, ¿no es cierto? El de 2016, ahí está. Entonces, esto lo voy a llevar allá. Inventario final, ¿cuánto lo tenemos? El balance general, que es de 2.666. Si usted quiere, el inventario final del 2017 llega a ser el inventario inicial del 2018. Y de aquí puedo calcular los costos de ventas. Perdón, las compras. Las compras dice que es igual aquí a costos de ventas. Costos de ventas 13.256 menos inventario inicial 2 millones más inventario final 2.600.655. Y esto a la derecha. Ahí está. ¿Y por qué no puedo calcular las compras del 2016? Porque no hay inventario inicial. Porque no hay inventario inicial, que sería el inventario final del 2015, y no tenemos datos del 2015. ¿Queda claro? Entonces, con eso vamos y calculamos. Entonces, ahora sí. Colocamos igual. Cuentas por pagar es cuenta de balance. ¿No? Cuentas por pagar por 360 días del año comercial, dividido entre ¿quién? Entre compras, que acabamos de calcular. Ah, no, pero esto era, aquí hay un error, ¿no? Tengo que calcular simplemente para el 2017. Entonces, 2017 por 360, porque no puedo calcular para el 2016 porque no tengo compras. Dividido entre compras. Ahora sí. ¿Qué quiere comer? Ahí está. Eso también es medido en días. Entonces veamos el comportamiento que ha tenido el plazo promedio de pago. Ahí. Entonces fíjense, el comportamiento es ascendente históricamente. Aquí nos está diciendo que en el 2019 nosotros demoramos en pagar a nuestro proveedor 90 días. En el 2018 era 76, en el 2017 era 62. Es decir, año que pasa, año que transcurre, yo demoro más días. ¿Eso qué significa? Son dos cosas. Puede significar uno que es bueno y lo otro que es malo. ¿Cuál sería lo bueno? Lo bueno sería que ese demora en los días de periodo a periodo, es decir, año tras año, sea el resultado de una negociación con el proveedor. Eso sí sería bueno. Por ejemplo, que en el 2017 tu política de cuentas por pagar era de 60 días y ya estás pagando 2 días después. Y como ves que vas a demorar unos más días, entonces llegas a una renegociación con el proveedor y le dices que te voy a pagar cada 90 días. Si el proveedor te acepta, esto es bueno. Lo malo sería que tu política de cuentas para pagar sea de 60 días y que tú te hayas comprometido como empresa a pagar cada 60 días a tu proveedor y no le estés cumpliendo y estés pagando después de 30 días. Eso sí sería lo grave. Eso sería que estarías perdiendo credibilidad ante tus proveedores. Si sigues en ese ritmo, tu proveedor ya no te va a entregar materias primas, ya va a desconfiar de ti. Eso significa que no te entregue materias primas y si no te entrega materias primas, no vas a poder producir. Y si no produces, no va a haber productos para vender. Y si no vendes, no va a haber ingresos. Y si no hay ingresos, si no hay ventas, va a reducir tu utilidad. Y obviamente la liquidez. Entonces, fíjese cómo va en cadena esto, ¿no? Entonces, yo tengo que analizar el porqué de ese incremento. Entonces, cuando nosotros estemos dentro de la empresa, vamos a ver el porqué de ese incremento. ¿Es porque no había dinero? En este caso, no creo que sea por eso.
Porque tenemos dinero, fíjense. Tengo dinero, o sea, yo podía haber cumplido. Puede ser por falta de voluntad del departamento de compras que no haya cumplido este compromiso. Porque liquidez hay. No es que nosotros no hayamos tenido problema de liquidez. Liquidez había. Efectivo había para pagar. Eso sería lo malo que no hayamos pagado por falta de voluntad. Y lo segundo sería lo bueno que nosotros hayamos renegociado con el proveedor. Le hemos dicho que de 60 nos amplíe a 90 días. Eso sí sería bueno. Pero lo primero sería malo. ¿Queda claro? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. ¿Hay consultas hasta aquí? ¿No hay? No, listo. ¿Qué les parece la materia? Bonito. Es bonito el mundo de las finanzas, ¿no? Cuando uno lo entiende. Yo creo que en el siguiente mes la paso. Cuando uno le cuadra, dice. No se preocupen. La tercera es la vencida. A ver, continuamos entonces. Ahora vamos a calcular la rotación de los activos totales. Nos dice que es igual ventas dividido entre el activo total. Entonces, igual ventas es cuenta de balance o de estado de resultado. ¿Dónde se registran las ventas? Estado de resultado. Ventas dividido entre el activo. El activo es cuenta de resultado de balance. De balance. Balance. De balance. Total activo. Ahí está. Esto a la derecha. Graficamos el mini gráfico para ver el comportamiento. Es mucho mejor ver mediante gráfico el comportamiento. Y ahí se puede ver que hubo una disminución en la rotación. Ahora yo tengo que preguntarme si eso es bueno o es malo. Para ello tengo que saber interpretar este número. Fíjense, la interpretación es de este 0,3. El análisis es el comportamiento histórico. Y la conclusión es qué es lo que está sucediendo. ¿Queda claro? Bien, ahora sí. Primero interpretemos. 0,3. ¿Qué significa este 0,3 de rotación de activo total en el 2019? ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos interpretar eso? A ver, ¿cómo podemos interpretar eso? Para poder interpretar, no olvidemos que tenemos que desglosar. ¿Quién está aquí? Aquí está un 1, ¿no es cierto? ¿Y quién es ese 1? ¿Quién es el denominador? La inversión. Los activos son las inversiones. La inversión en activos. ¿Y quién es el numerador? Las ventas. Entonces, ¿cómo interpreto esto? Por cada $1 invertido en activos, estos me generan en ventas $0.3. En castellano, yo invierto $1 en activo y este dólar invertido en activos me genera $0.3 en ventas.
¿Qué les parece? ¿Eso es bueno o es malo? A ver, primero pensemos. ¿Ese índice debe ser mayor la rotación o menor la rotación? ¿Qué creen ustedes? ¿Es mejor vender $2 por cada $1 de inversión? ¿O es mejor vender, como aquí dice, 0.3 por cada $1 de inversión? ¿Cuál es mejor? Es mejor vender 0.3, dicen. A ver, si yo tuviera, por ejemplo, de rotación de activos de 2 veces, ¿cuál es mejor? ¿Este o este? Aquí te está diciendo, por cada $1 invertido en activos, esto te hace vender $2 en ventas. Y esto te dice, por cada $1 invertido, apenas has vendido 0.3 dólares. ¿Cuál es mejor? Parece que no han leído nada, ¿no? Por nada más, hoy va a ser su controlcito, entonces de 10 minutos, vamos a ver. Aquí está. ¿Qué dice aquí? A ver, mientras más rápido sea la rotación, es mejor. O sea, mientras más veces, es mejor. Dice, esta razón se expresa en veces. Mientras más alta sea la rotación de activos totales, más eficiente se considera la administración de los activos. ¿Y qué está sucediendo aquí? Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Mínimamente, la rotación del activo total debe ser una vez. Es decir, por cada $1 invertido, esto te genere $1 de ventas. Eso debería ser lo mínimo. Pero mientras más veces sea la rotación, es muchísimo mejor. Es mejor si es 2 veces, mejor si es 3 veces, mejor si es 4 veces. O sea, con tu inversión que estás haciendo, debes utilizarlo de manera eficiente tus recursos para generar ventas. Y lo cual aquí no se está haciendo. Fíjense, usted está invirtiendo $1. Con esa inversión de $1, apenas estás vendiendo 0.3 dólares. ¿No es cierto? Entonces, eso significa que no estamos utilizando eficientemente estas inversiones realizadas en activos para generar ventas. Y lo peor es que año tras año ha ido disminuyendo un poquito, pero se está manteniendo casi en el mismo nivel, lo cual deberíamos mejorar en esta situación. Es decir, no estamos utilizando eficientemente los recursos invertidos en activos para generar ventas. ¿Correcto? Entonces aquí hay un problema. Ahora vamos con los activos fijos para ver el uso de la capacidad productiva. Entonces vamos a ver, colocar igual. Lice, no se ve su Excel. ¿No se ve? No. No puede ser. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Bien. ¿Cómo se va a mandar? Ventas sobre activos fijos. Entonces nos vamos a ventas. Dividido entre activos fijos. $2.6, $2.2, $1.7, $1.8. Vamos al comportamiento histórico para ver el análisis. Y aquí vemos claramente que hay una disminución de la capacidad productiva. Es decir, cada vez estoy siendo menos eficiente en el uso de mis activos fijos.
Ahí está. Entonces, fíjense que tenemos una curva decreciente. Eso nos muestra que no tenemos los recursos administrados eficientemente. Es decir, nuestros activos fijos no los estamos utilizando a su máxima capacidad. ¿Vamos bien? ¿Y cuál ha sido el comportamiento? Año tras año esta rotación ha ido disminuyendo. Es decir, el uso de la capacidad productiva ha ido disminuyendo año tras año. Es decir, aquí significa, por ejemplo, por cada $1 invertido en activos fijos, estos me generan en ventas $1.8. En el 2016, por cada $1 invertido en activos fijos, en maquinarias, herramientas, estos me generaban en ventas 2.6. Fíjense, de 2.6 he caído a 1.8. Entonces, lo cual, periodo a periodo que está transcurriendo, esto nos puede traer en problemas. Si vamos a seguir en este ritmo, ¿qué va a pasar con el 2020? Va a tener 1.5, 1.2, 1.3 hasta llegar a 1 y va a ir disminuyendo periodo a periodo. Entonces, hay un problema. Hay un mal uso de los recursos invertidos en activos fijos y en los activos, como ustedes pueden ver aquí. Lo mínimo debería ser 1. Yo invierto 1 y esto me genere $1. Eso debería ser lo mínimo. ¿Queda claro? Entonces, Sí. para ir concluyendo, ¿qué podemos concluir aquí? ¿Cómo ha sido administrado los activos de la empresa, las inversiones? Hay problemas en la rotación de inventarios. Cada vez la rotación es menos veces en el año. Eso significa que demoro más días en vender, lo cual significa que yo voy a tener recursos inmovilizados por más días en mi almacén. Es un problema. Hay que mejorar esto. Hay que buscar alternativas. Hay que hacer estrategias comerciales para poder vender estos productos. Lo otro es que se están incrementando mi plazo promedios de cobro. Es decir, no tengo unas buenas políticas de cuentas por cobrar. Cada vez estoy demorando más días en cobrar a mis clientes. Eso significa que tengo recursos en la calle, es decir, que no estoy aprovechando de manera eficiente. Plazo promedio de pago. Aquí, de la misma manera, si yo no estoy cobrando a mis clientes, estoy demorando más días en vender mis productos, pues no estoy pagando a mis clientes. No estoy pagando a mis clientes. Es decir, si no me pagan a mí, pues yo no pago también a mis proveedores. Más o menos ese es el ritmo que estoy manejando y eso no es lo adecuado. ¿Correcto? Eso no es lo adecuado. Les decía, por eso inicialmente se paga con dinero, con amor no se paga. ¿Correcto? Entonces, aquí tenemos unos problemas. Tenemos problemas en la política de inventarios, tenemos problemas en las políticas de cobro y en las políticas de pago. A pesar que yo tengo liquidez, como ustedes pueden ver. Pero hay que mejorar esta situación y podemos ver que hay una mala administración de los activos de la empresa para generar ventas. Es decir, tenemos recursos que no los estamos utilizando de manera eficiente para generar ventas. Esto por lo menos debería ser la rotación de los activos totales, por lo menos debería ser como mínimamente de 1 a 1. Es decir, yo invierto 1 y estos me generan $1 de ventas. ¿Vamos a bien? Hasta aquí podemos concluir que la empresa sí tiene capacidad de pago, pero podemos notar que también tiene un exceso de liquidez. Eso significa que no lo está utilizando eficientemente la liquidez que tiene la empresa. Hay que colocar esta liquidez en alguna inversión que me genere algún rendimiento. Porque no es bueno tener liquidez en exceso. Hay que tener lo suficiente para poder cumplir estos compromisos. Lo suficiente. ¿Correcto? Y aquí podemos ver que hay una mala política de inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Cada vez estoy demorando más días en vender a mis productos, cada vez estoy demorando en cobrar más días a mis clientes y eso hace que también estoy demorando en pagar a mis proveedores más días. Vuelvo a repetir, hay que ver
la situación de esto, el porqué de la demora, el porqué del demora en los cobros. Porque no se olviden que el departamento comercial, su objetivo es vender y vender y vender, ¿no? A ellos no les interesa la política de cobro, es decir, cómo lo estamos vendiendo. Entonces, aquí tenemos que hacer un análisis de la política de cuentas por cobrar. Lo mismo con las cuentas por pagar. Entonces, fíjese, de 62 a 90, 30 días se han incrementado aproximadamente. Entonces, vuelvo a repetir, esto puede ser dos cosas, una buena y la mala. La mala sería que no esté pagando en los plazos que yo me he comprometido como empresa, y lo bueno sería que renegociado con el proveedor. Y las rotaciones que tenemos bastantes bajas. ¿Queda claro? Entonces, no había estado tan bonito la empresa, ¿no? En el análisis vertical habíamos dicho que la empresa tiene buena administración de los costos y de los gastos. Esto tenía un efecto directo en la utilidad del periodo. Fíjense, ahí estaba la empresa bien, hasta aquí estaba bien. Pero si nosotros seguimos haciendo más análisis y encontramos las debilidades de la empresa, ya hemos encontrado aquí por lo menos 4 o 5 debilidades de la empresa. Que si estamos administrando bien correctamente los costos y gastos, también hagámoslo los activos de la empresa. Eso nos va a traer mayores resultados, es decir, mayores beneficios para la empresa. ¿Vamos bien? Entonces, para la siguiente clase, vamos a ver las razones de endeudamiento. Les pido por favor que ustedes revisen las presentaciones, el material que les he pasado para que ustedes sepan cómo se interpreta cada uno y le hagamos lo más rápido posible. Y nos faltaría también el grupo de razones de rentabilidad. ¿Queda claro? Entonces, aquí vamos a quedar por ahora.